¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase sobre estructura de mercado. Quiero englobar todo, ¿ok? Sobre estructura de mercado. Cómo es que yo encuentro la dirección de mercado en base nada más a esto. Realmente es de las cosas más complejas de identificar. Muchos pensarán que la liquidez, pues de interés, pero si les soy muy honestos, no, si les soy muy honesto, realmente la estructura de mercado, créanme que es de las cosas más complejas que se puede entender. Obviamente, pues, a ver, tú podrás identificar que, pues, esto es sencillo, pero no es solamente esto, porque conlleva muchísimas más cosas, estructura externa, estructura interna, ¿ok? Diferentes temporalidades para ver cuál es la dirección global, cuál es la dirección intradiaria, ¿va? Entonces, esto realmente quiero tocarlo, ¿va? Es un tema muy complicado y quiero ser lo más, sencillo posible, lo más, claro. Entonces vamos a comenzar, va, pues con lo básico, ¿no? ¿Cuáles estructuras tenemos? ¿Cuáles direcciones tenemos? Ya saben, la principal estructura alcista, va, te les voy a decir algunas ciertas reglas igualmente. Conectar esto. También tenemos lo que es una zona de acumulación. Ahorita vamos a ir explicando todo esto. Y la estructura bajista. Y también les quiero dar algunas reglas. A ver. Básicamente la estructura alcista consiste en que me va haciendo mínimos y altos cada vez más altos que los anteriores. Aquí vemos, este mínimo es más alto que este. Y que este te hace uno mayor. Entonces este me hace un higher high. Y aquí todavía, por ejemplo, aquí les quiero de una vez ir comentando. Este punto todavía no es un lower high hasta que no me haga un higher high. ¿Por qué? Porque aquí fácilmente el precio lo que puede hacer es no hacer un alto más alto y bajar. ¿Ok? Por eso no decimos y no concluimos inmediatamente que es un higher low. O en este caso es un lower high, perdón, ¿va? Entonces, básicamente así se va componiendo. Poco en zona de acumulación no tenemos una dirección clara, nada más vemos cómo el precio acumula, no hace ni altos más altos ni bajos más bajos. Y pues un poco de lo mismo va en la tendencia bajista, estructura bajista. Lo que tenemos es que los bajos y los altos son cada vez más bajos que los anteriores. ¿A qué me refiero? Vemos como este alto te hace un impulso a la baja, te hace un pequeño retroceso. Aquí, como les digo, todavía no podemos concluir que este sería un higher low hasta que no me haga un nuevo impulso, un nuevo bajo. En este caso sería un lower low. Y aquí lo mismo. Aquí es ya este punto, como ya te hizo un lower low, este ya es un higher low. Pero como tal, digamos, si estamos en este punto, todavía no podemos decir que este es un higher low hasta que no me haga el lower low. Y un poco de lo mismo en este punto. No podemos sacar conclusiones luego hasta que no te genere esta confirmación. ¿Por qué? Porque cuando, a ver, las personas que operamos, por ejemplo, con Smart Money, conceptos de IST o ese tipo de cosas, sabemos que cuando te hace un impulso, te deja ciertas zonas, ciertos puntos de interés para donde el precio puede venir a reaccionar para así dar su siguiente impulso. ¿Ok? Entonces, esto quiero dejarlo bastante claro. ¿Va? De aquí vamos a pasar un poco más complejo. ¿Por qué? Porque cada temporalidad, por así decirlo, bueno, esto lo podemos ya dividir en diferentes bloques de temporalidades, ¿no? Por ejemplo, si gustan ir anotando, yo, por ejemplo, diario y semanal, para mí me indican la dirección a largo plazo. ¿Ok? Esto puede decir que puede ser direcciones a semanal, ¿no? Que puede durar semanas o días. ¿Ok? 4 horas y 1 hora me pueden decir, por así decirlo, en qué estructura estamos, ¿no? A ver, si sabemos que, por ejemplo, diario es bajista y semanal lo mismo, pero tenemos H4 y H1 alcistas, podemos decir que estamos en un retroceso de las temporalidades altas, ¿ok? Ya 15 minutos, 30 minutos, podemos un poco de estructuras internas, un poco de lo mismo, porque a ver, les voy a poner aquí un claro ejemplo para que me vayan entendiendo un poco mejor. Si tenemos diario bajista, tenemos, digamos, H4 y H1, lo tenemos alcistas, ¿qué quiere decir? Que estamos en un retroceso, ¿ok? A ver si se puede ver así. Estamos en un retroceso hasta ciertas zonas de la estructura del diario.
Pero si en este punto, digamos, también tengo M15 y M30, ya lo tengo bajista, lo tengo alineado con la estructura externa, por así decirlo, la temporalidad alta, pues yo entiendo que posiblemente este punto ya terminó de hacer un retroceso. Entonces lo más probable es que en cierto punto todo esto se alinee y ahora tengo un bajo más bajo de la estructura externa, por así decirlo, y ya en este punto te pueda hacer un trade a largo plazo, que más o menos estos tienden a ser de 1 a 15 para arriba, ¿va? Entonces vamos a un poco a explicarles cómo funcionaría estos puntos. Vamos a bajar de temporalidad porque en este se me está como yendo el mouse y la pantalla. Entonces, a ver, nosotros sabemos que, por ejemplo, si vemos que esto, digamos que es una temporalidad de H4, que estamos viendo esta estructura en H4, yo sé que hay una estructura interna, ¿va? En una temporada menor, como 15 minutos. Puede que lo tengamos de esta forma. Hasta ciertos puntos, tengamos cierto retroceso hasta ciertas zonas para volver a estar subiendo, ¿ok? Para hacer un poco de lo mismo, regresar hasta ciertas zonas, esto puede ser algún decisional, para lo mismo crear una nueva estructura. Ya teniendo esto en cuenta, ya tienen la mayoría de la información, pero vamos a englobarlo un poco más, ¿va? A ver, ya tenemos en este caso, lo estamos viendo con H4, una temporalidad un poco más alta, ¿va? Yo normalmente veo esta temporalidad mucho más que diario. Diario lo veo a lo mucho una vez a la semana para saber en qué punto del precio estoy y hacia dónde está dirigiendo el precio. Igualmente H4 me está diciendo más un poco la dirección, como les digo, tal vez a mediano plazo, pero las temporalidades como tal de 15-30 minutos nos dicen la dirección intradiaria. Pero no solamente eso, hay que fijarnos también en las temporalidades altas porque eso nos van a decir en qué punto estamos y también vamos a ver en qué punto pagarnos. Ok, entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Creo que se los hice como por acá. Listo, miren. A ver, esto no voy a hablar más sobre puntos de interés. Ya creo que ya les hice un video sobre eso. Pero sí quiero englobar, por ejemplo, esto para que entiendan un poco de qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy aplicando, ¿va? Digamos que venimos desde una estructura principal, ¿va? Lo que tenemos es que tenemos un impulso principal en este punto que es alcista. ¿Qué pasa? Aquí en este punto ya identificamos el punto principal. Ahorita vamos a pasar eso, nada más les quiero enseñar este ejemplo para que tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿va? Digamos que este impulso principal es una temporalidad de 4 horas, H4, 4H como lo quieran llamar. Y ya estamos identificando la estructura interna en este punto que te es bajista, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea bajista? Básicamente un poco de lo mismo, te está haciendo un pequeño retroceso, ¿ok? Pero hasta ciertas zonas de la estructura externa. Entonces, si hablamos un poco sobre puntos de interés y estructura de mercado, sabemos que el punto, ya sea que decidió o el extremo, que me genera un nuevo impulso, te va dejando ciertas zonas que también tengan ineficiencia. Si quieren ver esto, les puedo recomendar que vayan a ver el video de punto de interés donde explico todo esto, ¿va? Entonces nosotros sabemos que este punto, digamos que este punto de interés fue el que te genera un nuevo impulso. Vemos cómo te saca el alto que teníamos en esta área, ¿va? Ya cuando nos saque este alto, lo más probable es que tengamos algún retroceso, ¿va? Entonces, cuando nosotros entendemos esto y vemos cómo ya las temporalidades o estructuras internas, si lo quieren llamar como M15, M30, se me están poniendo bajistas, yo sé que puedo estar tradeando estos ciertos puntos hasta estas zonas. Aquí puedo tomar un trade, aquí puedo tomar otro trade hasta ciertos puntos, ¿ok? Porque yo tengo la estructura interna bajista y yo sé que el precio me puede llegar fácilmente hasta esta área que va a funcionar como un imán para hacerme un nuevo impulso, ¿ok? Entonces aquí vamos a entrar en este punto. Cuando tenemos un retroceso así, no se ve así tan simple, a veces sí, ok, pero puede que tenga pues, ciertas velas en estos puntos, ¿va? Que vemos cómo llega a mitigar. Vemos como aquí también te puede sacar cierta liquidez para hacerte un nuevo impulso, te vuelve dejando una nueva zona donde podemos ir tradeando, ¿va? Entonces vemos como en este punto ya está formando una estructura bajista. Vemos como aquí te crea el BOS,
el cambio de estructura, ¿va? El BOS, como lo conozcan, y así lo vamos a estar llamando nosotros. Y te deja una zona. Esto ya lo estamos viendo en punto de interés, como les digo, vayan al video. Te deja una nueva zona en el cual sabemos que puede venir a reaccionar para generarte un nuevo impulso. Entonces aquí fácilmente podemos meter un trade, ¿va? Para podernos pagar en estos puntos. Pero, si nosotros sabemos cómo funciona lo de los puntos de interés, sabemos que si ahora en este punto tenemos un nuevo impulso y nos deja alguna cierta zona con ineficiencia, podemos volver a meter el trade, una reentrada, hasta pagarnos a estos puntos, porque sabemos que tiene que retroceder hasta estas áreas, ¿va? Y lo mismo, aquí las veces que sean. Ahora, también llega a pasar esto y aquí se pueden confundir. Si llega a tocar, por ejemplo, este punto, ¿no? Llega a tocar este punto de interés y todavía no te llega a esta zona, lo más seguro es que si reacciona y suba, este se convierta en un Smart Money Trap. Ok, una trampa para tapar este trader de Smart Money común o tradicional o básico, en el cual sí les va a dar una cierta reacción para poder seguir subiendo. ¿Por qué? Porque también todo esto se ha convertido en liquidez que está haciendo el mercado. Ahora vean una diferencia en este punto. Vean la forma en la que te hacen impulso, te lo hace fuerte. Y aquí tenemos un retroceso un poco más lento. A estos puntos le vamos a llamar retrocesos complejos, ¿ok? Los retrocesos complejos mayormente te van dejando liquidez pendiente que se va formando, ¿va? En lo que llega a ciertas zonas, tiene que crear liquidez, ¿va? Mientras toma más liquidez, tal vez aquí tenemos algún bajo por estas áreas, tal que tendríamos algún bajo que vino a inducirlo, mitigó el punto de interés y ahora sí, ya que sacó toda la liquidez que tenemos aquí en pendiente, ya agarró la gasolina suficiente para ahora dar su movimiento principal y sacar la liquidez que formó en lo que llegaba a nuestro punto de interés. Ok, espero que hasta aquí esté bastante claro más o menos cómo yo voy tomando las estructuras. Ven cómo les dijo sobre estructuras externas, ya les dije las empleadas, que H4, H1, más o menos dice una estructura, ¿va? Y 15 minutos, por ejemplo, también nos dice lo que es, por así decirlo, una estructura interna. Entonces vamos a enseñarle un poco, bueno, les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo se puede ver la estructura para que la sepan identificar de una forma más sencilla, ¿va? Entonces les quiero mostrar aquí, por ejemplo, cómo se está viendo estos puntos. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente lo que tenemos es que vamos a marcarlo de esta forma. Si identificamos aquí la estructura bajista de estos puntos, vemos un poco de lo que les decía. Si tenemos una estructura bajista, ¿va? Este punto te hace este retroceso, te hace este impulso, un retroceso hasta ciertas áreas que te van a sacar liquidez. Te genera un nuevo impulso, un nuevo retroceso, nos genera ahora sí un nuevo impulso, un retroceso, que nos genera ahora un nuevo impulso, un retroceso, un nuevo impulso. Aquí tenemos clara la estructura bajista, pero si vemos aquí tenemos movimientos hacia la baja y hacia la alza. Esto se puede ver más en 15 minutos y todo esto puede ser tradeable. Vemos cómo llega perfectamente hasta ciertas áreas. A ver, por ejemplo aquí podemos decir que este punto sí fue inducido, porque por así decirlo, digamos que este fue un impulso y un retroceso. Pero ¿qué pasa? Aquí te genera este impulso, saca esta liquidez, ¿va? Para después tener este retroceso, te genera un alto, llega a mitigar alguna cierta zona, tal vez algún adicional que tengamos aquí, para sacar estos saltos, agarrar combustible para poder seguir bajando. Y un poco de lo mismo aquí, te saca estos bajos, ¿para qué? Confundir a los traders que vendan en estas áreas, los saca para ahora volver a inducirlos que vuelvan a poder meter trades tal vez en estas áreas de compras y los vuelve a comer. ¿Va? Aquí posiblemente vino a mitigar algún punto que tendríamos aquí. Vemos cómo saca estos saltos, agarra combustible para seguir bajando. Aquí ya es un poquito más claro, un poco lo mismo de la estructura. Aquí todavía este punto, todavía notas un alto más alto hasta este punto. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, cuando te deja esta área, incluso pudimos haber traído las compras hasta cierto punto, teniendo en cuenta que seguíamos bajista en temporalidades altas. Aquí pudimos haber tomado compra, vemos cómo perfectamente te saca estos bajos de liquidez, sube, ¿va? Aquí como que te acumula, vuelve a subir, y aquí tenemos dos puntos, el extremo y el adicional. ¿A cuál va a venir? No sabemos. Vemos como en este punto llegó el adicional y ahora sí te hizo un nuevo impulso, ¿va?
Aquí te genera un poco de lo mismo. Retroceso, nuevo impulso, retroceso. Aquí ahora sí te genera otro nuevo impulso hasta ciertos puntos. ¿Va? Ya que vemos que llega a estas áreas, lo que tenemos ahora, por ejemplo, es que retrocede, todavía seguimos alcistas. Aquí todavía, por así decirlo, no, este yo no lo marcaría todavía, porque este punto no me hizo un alto más alto, ¿no? Sino al contrario, sino lo que hizo nada más fue un pequeño retroceso, para sacar un poco de liquidez, para ahora sí bajar. Entonces podemos decir que ahora tenemos todavía aquí ya un nuevo pulso. Todavía seguimos alcistas, porque este fue el que me hizo este impulso. No se confundan todavía, ¿va? Pero ¿qué pasa? Se hace un retroceso, pero en este punto ya lo podemos ir confirmando, porque como les dije, para que una estructura bajista sea válida, un impulso, por así decirlo, vamos a marcarlo de esta manera, ahí está. Tenemos un impulso, tenemos un retroceso. Lo que lo confirma es que te haga un nuevo impulso bajista. Entonces, como tal, esto me sigue siendo alcista. Hasta que, por ejemplo, aquí, por así decirlo, si lo vemos en estructuras de 15 minutos, podremos decir que tendríamos una estructura bajista. ¿Ok? Hasta para llegar hasta ciertos puntos que me genera todo el movimiento. ¿Ok? Que es este punto. Entonces tenemos aquí un retroceso complejo. ¿Va? Imaginando liquidez. Si ven, aquí todavía tenemos estos altos iguales que todavía no han sido inducidos. Este trendline, yo ya he hablado de esto en los temas de liquidez. Entonces, por así decirlo, nosotros tenemos todavía 4H o H4 alcistas hasta ciertas zonas. Estas son zonas muy importantes, ¿va? Porque me generan todo este impulso. Pero en estructuras internas tenemos retrocesos. Sabemos que podemos estar vendiendo, porque a ver, aquí claramente se ve un cambio de estructura. Si bajamos a 15 minutos, estoy seguro que aquí hay un cambio estructural. Entonces, eso nos da la confirmación para poder ir tradeando estas áreas, ¿va? Hasta ciertos puntos, irnos pagando hasta ciertas zonas y aquí pues ya ver cómo reacciona el precio. Entonces, sabemos que H4 es alcista, pero aquí 15 minutos tal vez se me está poniendo bajista. Bueno, sí se puso bajista. Entonces sabemos que podemos ir tradeando hasta ciertas zonas, como vemos aquí, ciertos puntos igualmente que te van generando toda esta estructura bajista. ¿Va? Estos son puntos de oferta. Vamos a cambiar el color para que sea un poquito mejor. ¿Va? Entonces, de estos puntos vemos como ahora, después de que toca, ahora sí se saca todos estos bajos que se crearon, estos también, y ahora sí mitiga esta zona. Aquí ya pudimos y debimos haber cerrado todos nuestros trades. Vemos como si mitiga y tiene cierta reacción. Aquí no sabemos, por ejemplo, en este punto, que va a ser todavía alcista. A ver, sí, te da la reacción, pero ¿qué pasa? Te da la reacción para engañar a los que operan tradicionalmente Smart Money, ¿ok? Y ahora sí, inducirlos. A ver, en estos puntos ya tenemos ahora sí una estructura bajista de H4. ¿Cómo la puedo marcar? Un poco de lo mismo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y me genera un impulso. Entonces, ¿qué estoy viendo para estos puntos? A ver, ya estamos en este punto de H4. Si, por ejemplo, en dado caso de que me sobrepase este alto, ya me voy a generar nuevos puntos. ¿Cuáles? Puede ser esta zona decisional, ¿va? O puede ser este extremo donde podemos tener ciertas reacciones. Como les digo, y en estructuras, si sobrepasa esto en H4, podemos tener ciertos retrocesos en una temporada menor como 15 minutos para poder tener ese retroceso complejo que les digo y poder subir, sacando todo, bueno, sacando toda esta liquidez y llenando estos vacíos. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo para poder identificar mucho mejor todo esto de estructuras? Principalmente, identificar temporalidades. Por ejemplo, aquí se los voy a ir anotando. Vamos a checar temporalidades para checar estructuras diario y semanal. Dirección a largo plazo, ¿va? Dirección, vamos a colocarlo así. Mejor no lo voy a anotar, pero pues a ver, no lo voy a anotar, ustedes en base a esto ya sepan hacer. Identificar qué estructura tenemos en H4 y H1. De esta forma sabemos cuál, por así decirlo, es la tendencia, por así decirlo, un poco a largo plazo e intermedia. Esta intermedia dura una semana, dos, un poco más, ¿va? Y también identificar, por ejemplo, 15 y 30 minutos
para poder identificar la estructura interna. De esta forma saber más o menos direcciones intradiarias y ya aquí en 5, 3, 2 minutos lo vamos a utilizar nada más para entrar. De esta forma ustedes ya saben con todo lo que les expliqué que por ejemplo tenemos estos dos, lo tenemos alcistas y los tenemos bajistas, seguramente estamos haciendo un retroceso de estas temporalidades hasta ciertas zonas para que después estos se me alineen, podamos hacer tal vez, en este caso si es alcista, un nuevo alto más alto, ¿va? Esa es mi clave, no utilizo nada más, realmente creo que fui lo más detallado y simple, ¿va? Entonces, déjenme en los comentarios qué les pareció, si hubo un poco de dudas, y si hay dudas, déjenme igualmente en los comentarios para también saber y a ver si hago una segunda parte. Realmente no quiero hacerla porque ya fue muy claro, pero si les gusta, les hago una segunda parte explicando más a detalle si gustan todo esto para que lo entiendan de una mejor forma, ¿va? Entonces, suscríbanse para más contenido de esta forma, ¿va? Den like también para que a muchas personas más les llegue. Y como les digo, comenten si tienen cierta duda y nos vemos en el siguiente video. Chao.